porque creemos en Dios, porque tenemos fe, porque la ponemos en práctica, porque vos la ponés en práctica en el día a día. Y eso a Dios le agrada mucho de vos. Hoy que estás del otro lado de la pantalla, te digo, hermano, te digo, hermana, hija de Dios, hijo de Dios, que le agrada mucho al Padre verte practicar la fe, verte que tenés fe en Él, ver que vos estás creyendo y que va un aumento, que tu fe, que tu creencia, que tu amor en Dios va en aumento, va creciendo de a poco, que te está perfeccionando. Y eso le agrada a Dios muchísimo, porque sos un vaso de barro, pero que dentro de ese vaso de barro hay un tesoro, y ese tesoro se llama fe, como dice este título de hoy de la prédica, viviendo por la fe y para la fe. Por eso el Padre hoy está muy contento de que lo agrades con tu fe, porque la fe no se consigue de un día para el otro. La fe es un don de Dios. La fe se alimenta día a día, no solamente oyendo la palabra, sino que también leyéndola, verbalizándola y luego practicándola. Y eso Dios lo valora muchísimo y tendrás tus recompensas, no solamente acá en abundancias, sino también en el reino de Dios. Por eso dice, ¿estamos derribados o nos derribarán? Sí, por supuesto, no somos perfectos, pero no destruidos, jamás. Eso asegúrenselo en sus mentes y en sus corazones, que estando con Jesús jamás estaremos destruidos, jamás estaremos desamparados, jamás estaremos desesperados. Y en el 10 dice, donde quiera que vamos, llevamos siempre en el cuerpo la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Y bien dice Pablo, vos, yo, nosotros, a donde quiera que vayamos, llevamos siempre en el cuerpo la muerte de Jesús. ¿Y por qué llevamos la muerte de Jesús a todos lados? Porque cuando en el mundo estamos y hablamos con las personas o en diferentes situaciones que nos han pasado o vendrán situaciones en las cuales debemos hablar de Él, va a llegar un momento que nos angustiarán, que nos lastimarán, que nos pondrán mal por hablar de Jesús. Pero eso es la muerte. Eso es, como dice Pablo, llevamos siempre en el cuerpo la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Pero a la vez, con esa muerte es la vida, porque en Jesús no hay muerte. En Jesús hay vida solamente. Pablo dice, llevamos la muerte, sí, llevamos la muerte, pero esa muerte no es muerte en sí, sino que es vida tras vida. Hay vida acá y hay vida en el reino. Por eso, estando en Jesús, solamente hay vida, no hay muerte. Y después dice en el 11, pues nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida
de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Por eso nos manifestamos conjuntamente con Jesús en nuestras vidas. Cada vez que tenemos situaciones y que vamos a mostrar a Jesús delante nuestro y en nuestras vidas. Y mostraremos las dos caras, pero esas dos caras es la misma moneda que se llama vida. Y después dice, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Y el 13 dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, atento acá, dice, pero teniendo el mismo espíritu de ¿qué? De fe, conforme a lo que está escrito. ¿Y qué está escrito? Dice Pablo, dice, creí por lo cual hablé. Por eso digo, cuando crees, hablas, y cuando hablas, lo practicás. Esos 3 pasos es fe. Eso consta de tener fe. Eso consta de practicar la fe. Eso es demostrar la fe. Y después dice, creí por lo cual hablé. Nosotros también creemos. A vos te dice, y a nosotros nos dice, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Si tenemos fe, debemos hablar. Y cuando hablemos de Jesús y de la fe y de la creencia en Él, nos querrán hacer daño seguramente. De cualquier forma, va a haber muerte, seguramente, pero muerte en el sentido del daño que nos pueden hacer. Pero esa muerte no es tal. Estando en Jesús es vida, es ganancia. Nunca estando en Jesús hay muerte, sino que hay vida, y vida en abundancia. Y dice Pablo en el 14, y sabemos que Él que resucitó al Señor Jesús, hablando de Dios, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que, abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para la gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque esté nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Pues esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales. Pablo, ya para resumir esta prédica, Pablo nos dice que nosotros debemos estar atentos y nutrirnos y tener ese alimento en el día a día de las cosas que no se ven. Y esas cosas que no se ven son cosas del Espíritu Santo, son cosas de Jesús, son cosas que nuestro entendimiento no llega porque no lo entendemos. Las cosas que no se ven, no se entienden. Donde termina nuestra razón, donde termina la razón del hombre, empieza la fe, empieza la creencia, empieza el amor a Dios. Cuando termina la razón, cuando termina nuestra inteligencia humana y no nos podemos explicar el por qué o el cómo, es ahí donde empieza la fe, es ahí donde empieza la creencia. Y es ahí donde a Dios le agrada que a vos,
que a vos hoy escuches esto y que mañana mismo abundes en fe, que mañana mismo te glorifiques en Dios y que demuestres en el mundo que estás con Dios, que Jesús es parte de tu vida y que cualquier circunstancia no te va a dañar ni te va de alguna manera a hacer morir, porque no hay muerte, sino que hay vida. En Jesús hay vida, no hay muerte. En Jesús hay luz, no hay oscuridad. En Jesús está la lámpara de la que Él habla tanto, la lámpara de la luz. No hay tinieblas, no hay grises. En Jesús todo es luz, todo es vida. Por eso dice: el que cree en mí, en el día postrero de su muerte, lo haré resucitar. ¿Por qué? Porque creíste, porque tuviste fe, porque amaste a Jesús, porque serviste a Jesús, porque serviste a las personas, porque agradaste a Dios y no te glorificaste vos mismo, no te enseñoreaste vos mismo, sino como dice la palabra al principio, somos imperfectos, somos vasos de barro, que en cualquier momento se puede romper, se puede desfigurar con cualquier sustancia como el agua, por ejemplo, y que el mundo nos puede desfigurar, nos puede dañar, nos puede romper en 1000 pedazos, pero ese vaso de barro que sos vos, que soy yo, está en manos de Dios. Él es el alfarero, así que nos está moldeando, nos está fortaleciendo, te está fortaleciendo hoy mismo, esta noche, vos del otro lado de la pantalla, te está moldeando en este momento, te está formando, te está fortaleciendo, te está hablando hoy, hija de Dios, hijo de Dios, porque el tesoro más importante que tenés dentro de ese barro, dentro de ese vaso de barro, se llama fe. Y eso hay que cuidarlo como un tesoro. Hay que cuidarlo de tal manera que pidamos a nuestro Padre que en el día a día nos moldee, nos haga a su forma, a su voluntad y no a la nuestra. Así que muchísimas gracias por una nueva prédica. Gracias, Padre. Te agradezco enormemente porque son tus palabras y no son las mías. Es tu sabiduría, Padre, y no la mía. Es tu entendimiento y no el mío. Porque hoy lo que hablé no son mis palabras, sino que son las tuyas, Padre, en esta nueva prédica. Así que muchísimas gracias, familia, gracias, hermanos, hermanas, muchísimas gracias por acompañarme nuevamente en una nueva prédica por IGTV. Les agradezco enormemente y cierro con esta pequeña oración. Gracias, Padre. Muchísimas gracias. Te agradezco enormemente de corazón y alma porque me diste las palabras exactas para con nuestros hermanos, para con nuestra familia. Porque sos vos, Padre, sos vos, Dios, que te glorificás en cada uno de nosotros en el día a día. Sos vos quien nos moldeás, sos vos quien nos protegés,